Profe, una consulta. Dime. Para la prueba de la próxima semana, Sí. el temario, me imagino que está en alguna parte. Dejas- Me dejas explicarlo hoy. O sea, Ok, es parte de lo que voy a explicar en la clase, así que para qué adelantarme, ¿no? ya, perfecto. Gracias. Últimamente hago algo que antes no hacía. Este año he decidido que lo tengo que hacer porque si no, con el tema de las pantallas y de la cantidad de correos que recibo, no podía prometer el mismo nivel de atención que es dirigir a la gente a vídeos anteriores o decirle a la persona que se espere. A mí no me gusta hacer esto y si me hubierais tenido presencial os lo hubiera dicho, te lo hubiera dicho, Sí, pero me he claro. dado cuenta que yo voy muy lento, como repito muchas veces las cosas en clase. Entonces, encima que repito muchas veces las cosas en clase, lo cual hace que vaya lento y lo cual hace que bueno, no cubro todo lo que tendría que cubrir, para añadir una dificultad adicional, muchos pues os desconectáis 10 minutos y tengo que volverlo a repetir. Entonces, en tu caso no es que sea un problema, tu pregunta es completamente correcta, pero es parte del temario de la clase Sí, de hoy. claro, mejor que estén todos para no repetirlo de nuevo. Bueno, todos no estarán porque yo voy a empezar ya, que son las 8:30 y tenemos solamente 21 personas, pero Somos los que somos nomás. exactamente. Y la gente cuando llegue la hora de consultar, pues lo único que tendrá que hacer es pillar el vídeo y mirarlo en el vídeo, ¿no? Para eso lo Me subo a parece. YouTube. Lo subo a YouTube por eso, no porque me guste, no porque mi castellano suene mejor en YouTube o sea menos molesto en YouTube. Simplemente lo subo a YouTube porque creo que es conveniente que vosotros tengáis información completa y que los podáis volver a ver, porque como dije al principio del curso, la docencia online es difícil, no solo para mí, sino también para vosotros. Yo creo que para mí, bueno, yo soy un profesional, o sea, yo llevo dando clases desde el 2003, llevo 18 años ya. Y eso significa que más habla el diablo por viejo que por diablo. Yo daba clases de gestión de operaciones, o yo di la clase de gestión de operaciones como alumno el milenio pasado. Así que a lo que me refiero es que yo más o menos, mira, pues tengo un montón de trucos de haber dado muchas clases y toda la historia, pero esto para vosotros es la primera vez que lo hacéis. Y eso implica que es un problema. Es un problema porque, perdón, es un problema porque quiere decir que os cuesta porque es más difícil estar atento, es más difícil tener toda la información, a vosotros y a mí, pero a vosotros más. A vosotros más porque yo tengo que estar aquí en la cámara. Vosotros no tenéis por qué, os podéis despistar un poquito. Bueno, anyway, a lo que me refería. ¿Qué vamos a hacer? Yo empiezo siempre con lo mismo, un índice. ¿De acuerdo? Y entonces este índice hoy tiene dos partes principales, que es que hoy tenemos dos secciones de noticias. Tenemos unas noticias generales. Y a lo que me refiero con unas noticias generales es que vamos a tener unas noticias del día a día de la clase. Por ejemplo, algún problema que hemos tenido en las ayudantías y que vamos a tener en las ayudantías. Después, en el segundo va a ser, vamos a hablar de la prueba 1. A pesar de que alguno de vuestros compañeros en la evaluación docente dijo que hablaba mucho de otras cosas, creo conveniente que hable de la prueba 1. Llevarle la contraria en la evaluación docente y decirle que sí que creéis que es útil que el profe explique las cosas y no que lo ponga en un vídeo y se quede tan pancho. Después de esto vamos a ver pronósticos. Y básicamente lo que vamos a ver es, voy a repasar el alisado triple. Voy a hablar de medidas de error. Voy a hablar de la regresión lineal. ¿De acuerdo? En el hipotético caso muy hipotético y que no creo que llegue, porque no llegue el lunes en el grupo de Viña, hablaré de planificación agregada. Introduciré el siguiente tema, que es el tema 3. Planificación agregada. De nuevo, esto es si llego. Esto
es el tema 3 y no creo que nos dé tiempo de explicarlo hoy. Por favor, si alguno detecta que tiene problemas por culpa de que no llevo el headset, que me lo comente, ¿de acuerdo? En teoría entiendo que se me oye relativamente bien, no tan bien como en el otro caso. Si por el contrario me decís que se oye mejor que con los cascos, pues cambio de formato, ¿de acuerdo? Técnicamente en el segundo bloque voy a ponerme los cascos. Vale, ahora vamos a las noticias generales. La primera es recordaros que hoy a la tarde, hoy a las 18 horas, se acaba el plazo de entrega del control largo. Muchos de vosotros seguro que no lo habéis entregado todavía. Y lo sé porque lo comprobé el viernes y el viernes habían entregado 10 personas de las 3 secciones, entre las 3 secciones. Así que muy probablemente alguno de vosotros pues, todavía se lo ha dejado para el último día, lo cual, entre comillas, demuestra que da igual el tiempo que os dé. Muchos de vosotros lo vais a dejar para el último día. Es normal. Tiene una ventaja, que es que hoy voy a repasar el tema del alisado triple, así que a alguno le resultará cómodo y aprovechará el hecho de que lo revise. Si lo entregáis a las 18:10 no pasa nada, no es el fin del mundo. Lo único que os prometo es que no entreguéis dentro de 2 días, porque no os lo evaluaré. Es más, dentro de mi programa de actividades para esta semana está evaluar y publicar las notas de este control a fecha miércoles, o sea, mañana. Esta semana es un poco rara y no puedo prometer que cumpla con el deadline del miércoles. Por ejemplo, no he publicado las notas del control que hicisteis la semana pasada. Eso no significa que no las tenga hechas, las tengo, pero las publicaré junto a este control. ¿De acuerdo? Creo que alguno de vosotros puede ser que se haya olvidado del enlace. Bueno, en realidad no es que se haya olvidado del enlace. Una compañera vuestra del lunes no leyó la parte del correo donde ponía el enlace, así que en la página web de Webcursos tenéis el enlace también, por si tenéis no queréis buscar el correo electrónico original para ver el enlace Google Forms donde tenéis que entregarme el ejercicio. No me lo entreguéis por correo electrónico porque no os lo aceptaré. Tiene que ser mediante Google Forms. ¿De acuerdo? Y eso acaba la parte del control, si no tenéis ninguna pregunta por eso. Las notas, esperadlas para el miércoles. Yo os sugiero que entreguéis igualmente, aunque solamente sea una parte, para ver cómo vais y que hagáis el ejercicio. Durante el miércoles subiré también un vídeo explicando la resolución de este ejercicio y del ejercicio que hicisteis hace 15 días en clase. Los 2 ejercicios, el ejercicio del tema 5 y el tema, el control 5 y el falso control 5, que en realidad es el control 6, esos 2 controles, pondré un vídeo explicando cómo lo resuelvo en clase, en YouTube. Y es un vídeo de como unos 30 y poco minutos resolviendo los 2 ejercicios. Yo os recomiendo que lo veáis, aunque tengáis buena nota. Si tenéis mala nota, sobre todo que lo veáis, ¿vale? Y eso cubriría el aspecto, este es el cuarto café, perdonad, necesito café, vosotros podéis tomar el café sin que yo me dé cuenta, pero lo siento. Y esto acaba el tema de los controles. El siguiente tema es la ayudantía. Hoy martes parece que hay algo raro en el mundo de los ayudantes, así que nos han dado problemas casi todos los ayudantes. ¿Qué sucede? Vuestro ayudante, Leo, sabéis que trabaja en una consultora y le han puesto una reunión de trabajo, por tanto, él no va a poder estar a las 6:30. Vuestra ayudantía, vuestro horario de ayudantía se desplaza de esta hora a esta hora. Ay, perdón. Solo por hoy. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, la ayudantía empieza media hora tarde. Creo que estáis viendo en la pantalla con lag, ¿no? Yo escribo y después sale como un ratito después. ¿Es cierto?
Por favor, ¿alguien puede hablar? Sí, profe. Sí, pero poco. Vale, pues esto es culpa mía porque resulta que lo tengo conectado en la otra red, la tengo en la red de casa y no en la red de la oficina. Así que me voy a cambiar a la red de la oficina para que esto no suceda. Eso es lo primero que pasa. Vuestra ayudantía hoy empieza de 6:30 a 7. Sé que a alguno de vosotros esto le puede representar un inconveniente y me parece justo que es un inconveniente y tenemos que intentar arreglarlo. Así que yo he publicado en la página web el horario de la ayudantía de Viña. Y la ayudantía de Viña es el martes de 15:30 a 16:40. ¿Vale? Y podéis asistir a esa ayudantía también, no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero por si alguien sigue teniendo problemas y resulta que el ayudante de Hans, del profesor de la sección 2, tiene un problema bastante gordo y hoy la ayudantía del martes, provisionalmente su ayudantía del martes se va a mover al viernes. Por tanto, si a alguien le va mal el horario del martes, también puede ir a una ayudantía el viernes de 18:30 a 19:40. Y los links de las 3 ayudantías están publicados en webcursos. ¿De acuerdo? No hay más. Podéis escoger la ayudantía que queráis ir, las ayudantías son idénticas, están organizadas a la vez, o sea, las hacemos conjuntas, no es que se hagan por separado, es el mismo temario, si vais a una ayudantía y vais a la siguiente, vais a ver exactamente la misma pregunta, el mismo ejercicio y en teoría una solución muy parecida. ¿Sí? Yo les doy a los ayudantes las soluciones, por tanto no deberían de contener errores. Y cuando creen que contienen error, me contactan. Y eso acaba el tema de las noticias generales. ¿Vale? Vamos al tema que os comentaba que alguno de vosotros puede estar más interesado, que es la prueba 1. ¿Qué sucede? Pues que el día 10 de octubre, a las 10 horas, hay prueba 1. Ojalá todo el mundo saque esta nota en versión española. En España se apunta del 0 al 10. Pues todo el mundo con un 10, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, voy a intentar ir de lo más cercano a lo más lejano. Lo más cercano que va a suceder es que el miércoles por la mañana yo voy a publicar un archivo en PDF en webcursos. Y ese archivo en PDF en webcursos tiene las instrucciones de la prueba, que son bastantes, y un formulario para la prueba, que tiene todas las fórmulas del tema 2, para que nadie se confunda. Y finalmente, 6 noticias de prensa, o sea, de periódicos, que es obligatorio. Y fijáis que lo estoy poniendo en mayúscula, cosa que yo acostumbro a utilizar lo mínimo posible y en otro color para resaltar que es obligatorio. Obligatorio leerse antes de la prueba. Es más, yo os aconsejo que os preparéis esos ejercicios, esas noticias y que miréis qué os podemos preguntar basándose en... Alejandro, eso lo contestaré al final. Basándose en lo que vamos a ver, o en lo que vais a ver, porque os vamos a preguntar de eso. Entonces, mi opinión es que es lógico que si te hago preguntas sobre unos ejercicios, si vamos a hacerlo offline, pues tú tengas la opción de prepararte el ejercicio con anterioridad y que de él puedas leer el ejercicio, te puedas leer las preguntas, digo, no todas las preguntas, sino de en qué se van a basar las preguntas, para que lo tengas listo, ¿de acuerdo? Por tanto, esas 6 noticias de prensa os las tenéis que leer antes.
¿Vale? Profe, Dime. que una consulta. Usted a principio del semestre habló de que hay una carpeta donde están como todas las preguntas y todos los ejercicios del semestre pasado, creo. Sí. Y del semestre, de hace 2 semestres, de hace 3 semestres, de hace 4 Tal semestres. cual. Por lo menos el semestre pasado, la prueba no eran 6 noticias, sino que Un caso de era esto. como un reportaje largo, por Sí, así decirlo. sí, Y habían preguntas como de práctica respecto a ese reportaje. claro. Aquí también se subieron las preguntas, o van a haber preguntas de las noticias como para la práctica. No, porque ya Ok. tenéis las preguntas del año pasado. O sea, lo que pasó el semestre pasado es que como era nuevo, era una novedad, yo tuve que hacer como una especie de mock, un ejercicio previo para que Ujú. veáis lo que yo os preguntaría. Pero este año no es necesario porque si queréis saber cómo pregunto, qué tipo de preguntas voy a hacer, lo único que tienes que mirar es el caso del año pasado o del semestre pasado y ver qué hice el semestre pasado, Ok. porque voy a hacer lo mismo. Entonces, y eso es un problema, porque voy a hacer lo mismo, ¿vale? O sea, no va a cambiar. Y las discusiones que tuvisteis conmigo online o las quejas que manifestasteis el semestre pasado online, de forma en algunos casos bastante cobarde, y no lo digo por ti, lo digo porque todos sabemos lo que pasó y las cosas como fueron, no las Sí, voy a claro. cambiar. No las voy a cambiar. Porque yo hablé con Pregrado y Pregrado me dijo que no las cambiara. Perfecto. Entonces, a lo que me refería con tu pregunta, no he cambiado el sistema, lo único que en vez de poner un caso largo basado en Pret a Manger, lo que he optado es que lo que está pasando ahora a nivel logístico es tan brutal que me parece indecente que mire a otro sitio. Entonces, lo que he hecho es coger 6 noticias que las 6 aplican a cosas que están pasando ahora. O sea, son noticias de la prensa de Falabella, Amazon y empresas a nivel internacional en España, en Chile, en Estados Unidos, hoy. Y lo que hago es preguntar, y lo veréis luego, voy a hacer preguntas del temario de estrategia para que me expliquéis o para que veáis qué es lo que está sucediendo ahora y que lo entendáis desde el punto de vista del tema 1 que os he explicado de estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, Ya, en vez de perfecto. poner un ejemplo de Pret a Manger, que es una empresa de hace, con unos vídeos de hace 7 años, yo he creído que era conveniente hacerlo de otra manera. Lo que pasa es que tiene el mismo problema que hubo el semestre pasado, que es que las noticias te las tienes que ver antes. Es más, yo de ti cogería las noticias, cogería el temario y empezaría a hacer matching de ver qué creo que me pueden preguntar. Sí, claro. Sí, pero eso yo también no te lo voy a forzar, porque Gabriel, yo no fuerzo a nadie. Por mucho que haya Sí. alguna gente que diga que fuerzo a la gente a hacer cosas, no, yo no, a mí me da igual. No, sí. La Y pregunta era más por de repente como para quizá ahora, guiarse en el sentido de ahora, que en ahora la te voy a parte teórica explicar las uno cosas. Ahora voy a, supone cosas que de repente no son. claro, o sea, yo ahora voy a poner, voy a explicar todo el sistema de puntaje. O sea, voy a hacer un pequeño desliz. ¿Vale? Yo tengo como lo que hice, lo que digo, esto es como mis apuntes de lo que yo tengo que Sí. explicar, ¿de acuerdo? Entonces no te preocupes, Ujú. esto viene justo en la lámina siguiente. ¿Por qué? Ya, perfecto. Porque yo entiendo bueno, estáis aquí todos para aprender, pero para probar también. O sea, aquí hay gente que está para aprender y para probar, y hay gente que está para probar. Entonces, Mm. tengo que explicar para mis dos targets de público. Y para el target de público que quiere aprobar solo, pues tiene que saber cómo vamos a evaluar. Y, por ejemplo, como dice Alejandro, ¿cuánto tiempo va a durar la prueba? ¿Sí? Entonces, esta prueba tiene 3 tipos de preguntas. La primera parte son 5 preguntas cortas de estrategia, o sea, el tema 1, basadas en las noticias de prensa.
acuerdo? Y es como el año pasado. Yo he creado una batería de preguntas, esa batería de preguntas es enorme, no es que sea de 1000 preguntas, pero son unas cuantas preguntas, bastante más que 15, y de esas yo escogeré 5 al azar. Esta vez tomaré precauciones para que las 5 sean diferentes, porque alguna vez me he despistado y había alguna repetición. Y lo que va a hacer es coger esas 5 preguntas y tenéis que contestar esas 5 preguntas, ¿de acuerdo? Y son 5 preguntas cortas. Todas las preguntas cortas, absolutamente todas las preguntas cortas son de razone la respuesta. ¿De acuerdo? Todas. Absolutamente todas. Por tanto, si contestáis bien, pero no me explicáis el por qué, la respuesta está mal. Si me contestáis mal y me explicáis una cosa que yo encuentro razonable, seguramente el ayudante os lo puntuará mal, pero podéis pedir recorrección. Yo recorrijo todo. Yo recorrijo todo, os lo prometo. Lo recorrijo todo. Todo lo que me mandéis para recorregir, lo recorrijo. Y os enviaré una nota diciendo el por qué. Entonces, yo pido el razón en la respuesta porque este tema no es blanco y negro. Hay grises, hay escalas de grises. Entonces, a lo mejor bajo tu razonamiento, si tu razonamiento, el que has escrito en la prueba, es lógico, a lo mejor no te pongo el puntaje entero, pero algo de puntaje puede ser que te ponga. ¿De acuerdo? De estas 5 preguntas, pues cada pregunta vale 2 puntos. ¿De acuerdo? Por tanto, 5 por 2, 10. Para aquellos de vosotros que os acordáis del semestre pasado, el semestre pasado hice 12, he hecho 5. ¿Vale? Por tanto, cuando vayamos a ver el tiempo que os doy, por favor, tened en cuenta que no hay 12 preguntas, que hay 5. ¿Sí? Luego va a haber otras 2 preguntas cortas que van a ser series de tiempo y en las que vais a tener que ver los patrones, los componentes. O sea, lo mismo que hicimos al principio del tema 2. Tienen serie, tienen tendencia, tienen estacionalidad, tienen nivel, tienen tendencia, tienen estacionalidad, todas estas cosas. De nuevo, explicando el porqué. Esto no lo hice el semestre pasado, pero sí que lo había hecho en años anteriores. Por tanto, id a esa colección de problemas de años anteriores y ver ejemplos de lo que he preguntado en años anteriores. Porque está ahí. ¿De acuerdo? Y esto, cada uno de estos ejercicios vale un punto. ¿De acuerdo? Y luego tendréis una pregunta larga de desarrollo de pronósticos. ¿De acuerdo? Y está diseñada para verificar que realmente entendéis lo que estáis haciendo. Traducido. Está diseñada para que, la he hecho a propósito, las preguntas largas de desarrollo están hechas a propósito para detectar la gente que lo único que sabe es sustituir valores en las fórmulas. Si vosotros sois de ese tipo de gente que cree, y no lo digo por señalar a una persona concreta, lo digo en general porque todos sabemos qué sucede. Si alguno de vosotros cree que ese ejercicio será suficiente con sustituir algunos valores en una fórmula de Excel que me ha hecho alguien o que me he hecho yo con anterioridad, se va a llevar una decepción. Porque he buscado un ejercicio en el cual realmente la persona se vea obligada a pensar. ¿Sí? Y también os recuerdo que tenéis que leer una lista muy larga de instrucciones que vendrá en el mensaje del miércoles de cosas que pedimos. Por ejemplo, no me contestéis 2 respuestas a una pregunta porque os pondré un 0. Y os lo digo porque
A vosotros, a alguno de vosotros eso le puede parecer un chiste, que estoy exagerando, pero no es verdad. No es verdad. Tuve una discusión por correo electrónico de casi una docena de correos electrónicos con una persona que había contestado 2 respuestas y decía que lo tenía bien. O sea, es como si yo te pregunto, ¿de qué color es un... esto es, digo, lo que está en la pared es blanco o negro. Y tú me contestas blanco y negro. Y después me recriminas que, claro, yo lo he contestado bien, según la pauta lo tengo bien. Mi objetivo no es que aprendáis a copiar fórmulas de un cuaderno. Para eso no necesito un ingeniero, para eso necesito un estudiante de primaria. Para aplicar fórmulas de un cuaderno no necesito una persona con no sé cuántos años de estudio. Por tanto, veréis que cualquier cosa que se parezca o que a mí me dé la intuición a que el trabajo no ha sido pensado, no entiendes qué estás utilizando como fórmulas, pues lo penalizo. De la misma manera, este trabajo es individual. Por tanto, si resulta que, como alguno de vosotros sabe, hay alguien que está vendiendo hojas de cálculo prehechas y después la usa en la prueba y yo lo detecto, si es capaz de engañarme, de modificarla de tal manera que yo no lo vea, pues quiere decir que entiende algo de lo que está haciendo. Pero si no, y yo lo detecto, le voy a poner un 1 y lo voy a enviar a comisión de honor. Incluso si la hoja la he hecho yo. Incluso si la hoja la he hecho yo o un ayudante. Porque técnicamente la tendríais que hacer vosotros. ¿De acuerdo? Profe, tengo una consulta Un con la parte 2. Tomás, un segundito. Porque ya que os estoy soltando la parte aburrida que no le gusta a nadie escuchar, pues te la suelto de golpe y después volvemos a ser todos amigos hasta el día de la prueba. Mi intención es evaluar si sabéis hacer los cálculos o no. Si entendéis qué estáis haciendo de cálculos o no. Y eso lo veréis, lo habéis... un segundito, Catalina. Lo habéis visto muchas veces conmigo cuando yo os explico las fórmulas de alisado, que a mí no me importa la fórmula. Yo lo que intento es entender lo que hay dentro. No aplico fórmulas directamente, porque para aplicar fórmulas no necesito un ingeniero, necesito una máquina. ¿De acuerdo? Y eso es la parte que yo os voy a evaluar aquí. ¿Sí? Todos sabemos que esto es un examen online. Ya en la práctica, todos sabemos que los alumnos tendemos a seguir la regla del mínimo esfuerzo. En estudios online, pues todavía más. Entonces, no necesitamos saber que alguno de vuestros compañeros va a intentar... bueno, todos sabemos qué pasa. ¿Sí? No necesito explicároslo. No lo necesito, todos lo sabemos. Entonces, la evaluación está pensada para ver y evaluar si realmente la gente entiende las cosas, no si llega a la solución correcta. Porque para eso, a lo mejor tiene detrás, bueno, da igual. Esto es online. Entonces, podría optar por miles de maneras. Y una es la que han optado algunos, de poner una cámara que obligatoriamente necesita grabar a la persona haciendo la prueba. Yo solamente diré que el día del examen final, como un 10% del semestre pasado, como un 10% de los alumnos tuvieron problemas de conectividad. Nunca tiene nadie problemas de conectividad excepto el día del examen final. Yo paso de eso, paso de esa técnica, no me parece lógica. Yo os voy a dejar utilizar toda la información que tengáis, todo el material que tengáis, todo lo que queráis, porque es estúpido intentar controlar algo que sé que todo el mundo va a encontrar una técnica alternativa para solucionarlo. Entonces, tenéis todo el material que queráis, podéis utilizar todo lo que queráis. La prueba al final me vais a tener que hacer un Excel que me vais a tener que subir arriba a webcursos y se os evaluará con ese Excel, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale esta pregunta larga? Esta pregunta larga vale 12 puntos. Y obviamente no es como una prueba, no es como los controles, perdón. No hay gradación, o sea,
Puedes tenerlo bien regular, puedes tener medio punto, 1 punto, 2 puntos, dependiendo de lo que toque. ¿Sí? Y son preguntas dentro de esto. Esto está dividido en 4 preguntas, o 3 preguntas, no me acuerdo. Depende de la pregunta larga que os toque. Cada uno tiene un enunciado. Y está diseñado para haceros creer que es el mismo. También os lo aviso. Así que si alguien resuelve un enunciado que no le toca, entended que tendré mis dudas sobre su honestidad. ¿Sí? ¿Se puede decir más claro? Se puede decir más alto, pero no más claro. Vamos a la pregunta de Catalina. Sí, la prueba es con apuntes. Yo no puedo controlar lo que tenéis. Yo recomendaría que tuvierais material. Os lo recomendaría. Ahora bien, id con cuidado que no crea que lo habéis utilizado para copiar o que simplemente estáis plagiando, que estáis cogiendo el material que ha hecho otra persona o que has hecho tú con otra persona, porque esta prueba es individual. Entonces, si utilizas material hecho por más de una persona, no es individual. Y a eso se le llama plagio. Y apropiarte el contenido de otra persona es como la copia. Legalmente es como la copia. ¿Sí? Y es denunciar al comité de honor. ¿Cuánto dura la prueba? Bueno, habéis visto, ¿no? Para los que están repitiendo, pues pueden ver que hay menos preguntas. Motivo, muchos de vosotros os quejasteis de que las pruebas eran muy largas. Tiempo, 1 hora 15 minutos. ¿De acuerdo? Pensad que el año pasado la prueba era mucho más larga en preguntas y di 1 hora y media. 1 hora 15 minutos. No creo, o sea, doy por hecho que la inmensa mayoría de vosotros se va a quejar, o no una inmensa mayoría, pero muchos de vosotros se va a quejar del tiempo. Pero es que mi teoría es que si os diera 7 horas también os quejaríais del tiempo. Que no es verdad, esto es una exageración. Pero todo el mundo siempre le queda un poco de tiempo o le falta tiempo. Dime, Tomás. ¿En ese rango está considerado como ese plus que ponen para subir la prueba? Todo. Lo que pasa es que yo entiendo que si subes la prueba en 1 hora y 22 minutos o en 1 hora y 17 minutos, pues no pasa nada. Lo que pasa es que todos sabemos que es entregar la prueba, que has tenido un pequeño problema subiendo el archivo y has tardado un rato, y que es subir la prueba cuando te sale a ti, cuando te da la gana. Sí, no sé si se entiende esa diferencia. Profesor, yo tengo una consulta con la pregunta 2. Tomás, esa diferencia puede ser que la entiendas tú, pero esa diferencia hay gente que no la entiende. ¿Vale? Y yo, a la gente que no la entiende, que existe, por ejemplo, el semestre pasado hubo gente que subió el examen final 40 minutos tarde. 40. Yo no te voy a decir exactamente en el momento en que no te voy a dejar de evaluar, pero tenéis que ser conscientes que yo he contado en esa hora y 15 minutos todo. Por tanto, a lo mejor si vas 3 minutos tarde, pues no pasa nada. Pero si vas 25 minutos tarde o media hora tarde, como hay alguno, pues ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Sabes? Yo os digo estas cosas porque sé que parece que soy un viejo cascarrabias. Lo digo porque me lo he encontrado. Me lo he encontrado. Entonces, para que lo sepáis, todos sabemos de qué va la historia. Mientras que vosotros os comportéis, yo me comportaré. Si vosotros hacéis cosas que no tienen lógica, pues yo me comportaré un poco peor. Pero no en general, con esa persona, entendedme. O sea, si una persona resulta que tiene un problema y se le cuelga a internet, pues le diré que vaya a pregrado y pregrado pues le dará una solución. Si una persona resulta que necesita 5 minutos más para subir el archivo porque ha pasado algo, bueno, 5 minutos más no es el fin del mundo. Pero 5 minutos más es como darte la uña, no me tomes el pie, la mano, que entonces me siento... Bueno, no me siento... No, creo que no habéis sido justos y por tanto entendedme que si yo creo que vosotros no habéis sido justos, pues yo tampoco creo que tenga que hacer las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? O sea, sí, puede ser que al final tenga que dar 5 minutos más. Bueno, 1 hora 15. Sí, 1 hora 15. Y os voy a explicar muy claramente por qué 1 hora 15.
En la pregunta larga vais a tener la inmensa mayoría de los datos directamente en el Excel. No los vais a tener que escribir vosotros manualmente. Que eso fue una queja que tuvo alguno de vuestros compañeros. Habrá algún número que sí que tendréis que copiar. Por ejemplo, yo que sé, una constante de alisado, pues no pondré todas. Pero la serie la tendréis entera. Por tanto, tiempo ahorrado. Yo los controles, el control 5 y el control 6, el control que envié para casa y el control de hace 15 días, de la clase de hace 15 días, los hice con anterioridad, o sea, los preparé y he hecho un vídeo enseñando cómo lo resolvía. Y en ese vídeo lo explico explicándolo, o sea, me paso un buen rato explicando cómo hago la fórmula y toda la historia. Y yo tardé en hacer los 2 problemas, el vídeo tarda 35 minutos. Los 2. No uno, los 2. Y después son preguntas cortas, son 7 preguntas cortas. ¿Qué me vais a decir? Que 7 preguntas cortas que te pueden llevar 2 minutos y medio, 3 minutos cada una, son 20 minutos. Entonces, yo creo que 1 hora 15 minutos está bien. Que muchos de vosotros les va a costar más, lo entiendo, pero es que hay gente que tardaría 3 horas en hacer esto. Y tampoco me parece correcto. Dime, Gabriel. El video donde resuelve esos 2 ejercicios que dice está en YouTube también, ¿o no? Lo subiré el miércoles. Ah, perfecto. Porque hoy aún lo puedes entregar uno de los 2, ¿no? Entonces, es un poco... es sobre el control. Claro, son los 2 controles, el control que envié para casa y el control de hace 15 días, que yo no voy a resolver hoy en clase. Los 2 controles he hecho un vídeo para resolverlos los 2 y vais a verme resolviendo los 2. Y es eso, tarda 30 minutos. Y eso incluyendo tomar los datos, ponerlos, ver lo que hay en la hoja, toda la historia. O sea, empezando desde cero, con la hoja en blanco. Vosotros tendréis una hoja prehecha, etc, 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 etc. Yo fue una pregunta y esos ejercicios son más o menos como el mismo calibre del que aparece en la prueba, así como para hacerme una idea. No, la prueba es más difícil. No, sí, no, yo digo en cuanto como al tiempo que podría tomar hacer el ejercicio de la prueba. Yo creo que, a ver, yo tardaría más o menos lo mismo. A lo mejor un poco más, pero yo tardaría más o menos lo mismo. En la prueba está el valor agregado que uno tiene que ver cuál es el tiempo, ver los tramos, o sea, entender bien lo que me están... La prueba, yo lo prometo, yo la prueba la he diseñado para que si una persona lo único que sabe hacer es utilizar las fórmulas, aplicar las fórmulas, se lleve un castañazo. Prefiero una consulta en la parte 2. Lo digo, un segundito, lo digo de verdad. Y con toda la sinceridad del mundo, si alguno de vosotros cree que la prueba va a ser tomar un Excel que alguien te provee, y aquí no voy a meter nombres porque todos sabemos cómo son las cosas, y coger y sustituir los valores y darle a un botón y la prueba ya está, que hay alguno, no digo que en esta clase, pero hay alguno pululando en el mundo que puede ser que piense que esto es así, se va a llevar un 0 puntos. Y yo no me voy a sentir mal por haberle puesto 0 puntos. ¿De acuerdo? Y yo hablaría con alguno de vuestros compañeros del semestre anterior para saber qué es lo que pasa. Y yo en eso soy muy inflexible y afortunadamente en la universidad no me va a poner muchos impedimentos sobre el tema pues porque yo publico mucho y tengo una carrera de investigación muy buena y gano muchos proyectos de investigación. Y mis notas de evaluación en educación ejecutiva este año han sido 6,9 y 6,8. Por tanto, ni siquiera que me puntuéis muy mal, no me da miedo. No me da miedo, no me van a echar. Entonces, este es el nivel que exijo. Os aviso que yo de vosotros me lo prepararía. Porque os prometo que la prueba de desarrollo es una prueba de desarrollo, el ejercicio de desarrollo es un ejercicio de desarrollo diferente para todos y no es cambiar solo los números, os lo prometo. He hecho cosas para que sea diferente para todos, en el cual es necesario entender lo que uno está haciendo, no solo aplicar las fórmulas. ¿Vale? Dime, Tomás.
La parte 2, que usted decía que era series de tiempo, es por ejemplo identificar por qué encontramos que hay un cambio de ciclo, por qué Exacto. queremos, por Es ejemplo, básicamente, diferentes cosas. si tú abres las pruebas de años anteriores, encontrarás unas cuantas pruebas en que ves un gráfico y te dicen, explique los componentes que tiene esta serie temporal. Pues es eso. Y entonces explique los componentes, es lo que yo hago, por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, en el caso de Jesus, de la serie de Jesucristo, pues es una serie que no tiene tendencia, la tendencia se mantiene estable, tiene estacionalidad, la estacionalidad se ve y se justifica por la Navidad y la Semana Santa, y eso es. Y no tiene un ciclo, ni valores que parezcan outliers fuera de la serie. ¿De acuerdo? Eso es lo que te pediré para esas preguntas. Y mi consejo es que mires las de años anteriores, porque esa pregunta la he hecho en semestres anteriores. ¿Más dudas? ¿No? Muy bien. ¿Hasta dónde llega el temario de la prueba? Pues hasta hoy. Lo que veamos hoy, tema 2. Y me falta una pequeña cosa, un pequeño recordatorio, y con eso ya tengo todo dicho. Por cierto, la prueba empieza a las 10 el sábado. Es sábado 10. Generalmente yo doy una clase for free antes de la prueba, si la queréis, para resolver preguntas de la prueba. Yo entiendo que la situación actual hace que sea muy difícil hacer consultas al profesor, así que si alguno de vosotros, si el centro de alumnos o alguno de vosotros se organiza y decide poner un horario para que yo haga una clase extra de consultas día antes o 2 días antes de la prueba, el 8 o el 9 de octubre, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Me lo organizáis vosotros me lo decís y yo me acomodo al horario que me pongáis. De verdad, no tengo ningún problema. Siempre y cuando sea una cosa razonable, yo no tengo ningún problema. Importante. El documento que os voy a subir el miércoles os lo tenéis que revisar. ¿De acuerdo? Primero porque tiene todas las fórmulas de que se pueden usar. Por tanto, no va a haber dudas. Son las fórmulas que hay y yo las he revisado. Si están correctas ahí, esas son las que se van a evaluar. Segundo, hay instrucciones. Y hay muchas instrucciones. Yo creo que uno de los problemas gordos que hubo el semestre pasado es que hubo, a pesar de que yo intenté comunicarme de la mejor manera posible con los alumnos, hubo fallas de comunicación. Y una de las fallas de comunicación importantes en la prueba. ¿Por qué? Pues porque es una cosa en la que nos jugamos todos nuestros dineros, entre comillas. Entonces, como creo que es importante ser claro, he puesto una serie de instrucciones muy claras en las cuales se dice qué es lo que va a suceder si hacéis cosas que se han hecho. Leéroslas, por favor. Igual que las noticias, leéroslas, por favor, porque en esa hora 15 minutos que he puesto aquí no se incluye tiempo para leer las noticias. Os las doy con una semana de antelación para que tengáis tiempo de mirároslas y preparároslas, ¿de acuerdo? O sea, la idea es que vosotros tengáis el tiempo para hacer lo que toca de la manera que toca, ¿vale? Otra cosita muy pequeñita. ¿Cómo funcionará el formato de publicación de notas? Os digo, perdona, de envío de ejercicios. El día de la prueba yo os voy a enviar un archivo, un correo electrónico. Voy a enviar una prueba para que verifiquéis que podéis recibir ese correo electrónico. Un correo electrónico con un archivo de Excel y un archivo PDF. Vale, el archivo de Excel es para que vosotros escribáis vuestra respuesta. El archivo PDF es vuestro ejercicio y es vuestro, es diferente para todo el mundo. Las preguntas son diferentes, los números son diferentes. Algunos números. Cuando contestéis, tomáis ese archivo de Excel y ese archivo de Excel lo tenéis que subir a Webcursos
y daré un método B por si Webcursos le pasa algo, que es un método B, no es obligatorio y no sustituye al método A, es simplemente un método B, que es subir un archivo a un Forms de Google. ¿De acuerdo? Pero es el método B, que quede claro, no el método A. Y eso es todo, lo subís a Webcursos. Si se cuelga de Webcursos, que podría pasar, entonces lo subís al Forms. Y después de subirlo a Forms, lo subís a Webcursos. Siempre es obligatorio haberlo subido a Webcursos. Tiene que ser un Excel, el archivo que me subís. Tendrá un espacio para las preguntas. Os enviaré un ejemplo para que lo tengáis. Un espacio para las preguntas y unas hojas que es donde contestaréis el enunciado largo. Y yo diría que eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Creo que he transmitido toda la información que tiene que haber. Si alguien quiere hacer los números rápidos para ver el peso relativo. ...24 minutos. ¿Vale? ¿Dudas? Y no tenéis que estar conectados con la cámara, podéis hacer lo que queráis, etc, etc, etc. ¿No tenéis duda? El sábado 10 a las 10, Felipe, sí. Ese es el horario que me han dado. Alguno de vosotros puede ser que tenga otras actividades, pero se puede reagendar con pregrado o con quinto año. Esto tiene prioridad. La prueba tiene prioridad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues si nadie tiene preguntas, voy al temario. Y el temario básicamente es, voy a empezar con el alisado triple. Algunas de las preguntas que me habéis hecho durante esta semana de receso y algún comentario que he recibido me hace dar la sensación de que hay alguno de vosotros que no acaba de entender exactamente qué es lo que está haciendo y que generalmente el error no es un error tanto del curso, de mi curso, sino es un error genérico de qué se entiende cuando uno hace un modelo estadístico. Así que he considerado que es adecuado hacer un backtrack, redireccionarme y volver a explicar o intentar explicar exactamente qué es esto. Estamos haciendo un modelo estadístico. Y entonces, si lo tuviéramos que explicar es ¿qué estamos haciendo? En realidad lo que estamos haciendo es construir una fórmula que explica un fenómeno. Y en nuestro caso ese fenómeno pues es la evolución temporal generalmente de unas ventas. ¿De acuerdo? Por tanto, si nos lo planteamos en el caso del alisado exponencial triple aditivo, que sería el ejercicio que tenéis que entregar hoy, o el alisado exponencial triple multiplicativo, que es el que hicimos hace 2 semanas, en el fondo, tu modelo matemático es que tú crees que tu serie es un nivel, una tendencia y una estacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que si yo lo que quisiera pronosticar en mi modelo es cuáles van a ser las ventas en febrero, en el próximo febrero, lo que haría sería, ¿cuál es el nivel que tengo? Pues sería, por ejemplo, el nivel de agosto. El valor que creo que tenía de nivel en agosto, la tendencia que creía que tenía en agosto, o sea, mi mejor estimador para el valor de agosto, para el valor de tendencia, y después miraría pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Pues cambian 6 meses y lo multiplicaría por mi estimador de estacionalidad, el mejor que tengo, para febrero. Y ahora que he escrito el mejor que tengo, fijaros que en realidad esto de agosto de aquí lleva confusión, esto de agosto que aquí
lleva confusión y lo que tengo que decir es que es el mejor que tengo. Y este 6, lo que tengo que interpretarlo es el número de plazos hacia adelante desde el mejor que tengo. Y en todo caso, lo que se me puede acusar es qué significa exactamente ese mejor que tengo. Y como esta fórmula puede ser un poco confusa y tiene muchos elementos, voy a intentar hacer una simplificación y explicar un caso el más sencillo que se me ocurre. Que puede ser que alguno de vosotros ya lo haya oído porque se lo he preguntado, digo, lo he utilizado para explicar el temario, digo, la pregunta a uno de vosotros, a un alumno. No sé si de esta sección o de la otra sección. Que es que suponeros que nosotros hiciéramos un modelo estadístico para determinar la altura de un chileno. Entonces, ¿cuál hubiera sido ese modelo para determinar la altura de un chileno? Bueno, pues si yo os hago ese problema y os pido que me lo analicéis, seguramente diríais que un modelo para determinar la altura del chileno sería un número, ¿de acuerdo? Sería un valor, un estimador. ¿Sí? Y para calcular este estimador, lo que podríais hacer, lo que yo haría, sería tomar unos chilenos, unos cuantos chilenos, por ejemplo, tomar a 10 chilenos al azar y calcular su altura media. Calcular su altura, hacer un promedio. ¿De acuerdo? Y este promedio, todos estaréis de acuerdo conmigo, que sería un estimador, sería una idea del valor real que tiene la altura media de los chilenos. Por tanto, si yo os pidiera que hicierais esto como un ejercicio, pues vosotros lo que tendríais que contestar es exactamente eso. Me tendríais que tomar 10 personas al azar, calcular su media, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, los que sean, y calcular el estimador. ¿Vale? Y ese es vuestro modelo. Ahora, lo que sucede es que, ¿qué pasa si cuando me dais ese valor yo os digo que no me parece lo suficientemente preciso y os pido que lo mejoréis? Bueno, pues para mejorarlo, lo que podríais hacer es mirar la altura de un chileno adicional, por tanto mirar la altura de 11 chilenos, y ahora fijaros que lo que haríais sería calcular la altura promedio entre 11 chilenos. ¿De acuerdo? Los 10 anteriores y el nuevo. Y esta altura promedia entre 11 chilenos pasaría a ser mi estimador. ¿Cierto? Y esto de aquí ya no serviría de nada, porque ahora tengo un estimador de mejor calidad. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace el alisado triple. Estas fórmulas de aquí, que voy a poner en amarillo, esto lo que está haciendo es calcular un nuevo promedio. Obviamente lo hace de una forma más compleja porque esto no es tan simple como calcular un único promedio, no es calcular una nota y ya está. Pero esto equivale a mejorar la estimación con nuevos datos. ¿De acuerdo? E igual que antes, cuando cogíais y me decíais, bueno, pues si tuviera, yo qué sé, 11 valores, o yo hubiera calculado este promedio, ese es el valor que yo diría que va a tener una persona chilena escogida al azar como altura. ¿Sí?
cuando ha venido una nueva persona, ya ni se os ocurriría utilizar el valor con 10, utilizaríais siempre el valor con 11 porque es más representativo, porque tiene más información. Pues lo mismo sucede aquí. Exactamente lo mismo. En el momento en que llega un nuevo valor, resulta que ese valor es más representativo, aporta su contribución al cálculo del nivel de la tendencia y de la estacionalidad, y ahí me quedo. Ya los otros, pues me olvido, ya no son necesarios. ¿Sí? Hay algo que me ha sorprendido por las preguntas que hacéis, no es que me sorprenda negativamente, pasa con frecuencia. Es que el jaleo que crea esta estacionalidad de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor manera que se me ocurre para explicarlo es la siguiente. Si a mí me llega un nuevo dato de octubre o de septiembre, que es el dato que nos va a llegar, fijaros que este dato, dentro de él, tiene información del nivel, porque toda la serie tiene nivel, la información de la tendencia, porque cualquier punto de la serie tiene esa información de si la serie está creciendo o decreciendo, e información de estacionalidad. ¿Sí? Pero no de estacionalidad de cualquier estacionalidad, de estacionalidad solo del periodo de octubre. ¿No? O sea, el mes de octubre te aporta información de octubre, no te aporta información de abril, te aporta información de octubre. Por tanto, cuando tú haces el cálculo, estos cálculos de aquí, si estás actualizando, pues actualizarás la contribución de aportación que tiene, la del periodo que tiene, y si estás calculando un pronóstico, que sería esta fórmula de aquí, que estoy marcando en azul, pues utilizarás el coeficiente de estacionalidad que corresponda, ¿no? Que será, pues si estás haciendo un pronóstico, yo qué sé, de mayo, pues el coeficiente de estacionalidad de mayo. ¿De acuerdo? Por si quedan algunas dudas, voy a intentar resolver un problema bastante grande. ¿Profe? Un segundito, Gabriel, y ahora te paso el turno. Voy a resolver un problema bastante grande y ese problema bastante grande que voy a hacer lo voy a hacer de varias maneras que se pueden plantear porque hay muchas veces que alguno de vosotros se confunde en el dato que yo estoy dando y en el dato que yo no estoy dando y eso lo pienso plantear con un ejercicio grande. Dime, Gabriel. Que en lo que decía ahora hace poco sobre si, por ejemplo, me dan un nuevo estimador o un nuevo dato para octubre. Si, por ejemplo, yo toda mi información yo la tenía, no sé, hasta febrero, y con este dato nuevo de octubre, ¿no me sirve ese dato para actualizar los datos o no? Necesitaría el periodo siguiente a febrero, ¿no? Un periodo... No, o sea, se puede hacer en general. Poder lo puedes hacer. Generalmente yo te los doy en periodos consecutivos porque A, en la práctica es más habitual, B, es más fácil de calcular. Pero se puede hacer. Lo que tú dices se puede hacer, pero es más difícil. Ya, ok. ¿Vale? Se puede hacer porque lo único que tienes que controlar es lo que tienes aquí, que aquí está presuponiendo que se cambia un único periodo, pues tendrías que tener en cuenta que se cambia varios periodos. Igual que aquí. Ya, perfecto. Igual que aquí. Pero se puede hacer, yo no lo pido, yo generalmente te los doy consecutivos, pero se puede hacer. Perfecto. ¿Sí? O sea, al final, si quisiera hacer ese tipo de como actualización, tendría que meter como la misma fórmula SDT en el SDT-1 pensando como en el periodo, los periodos que me faltan. Tendrías que cambiar la fórmula para tener en cuenta que hay periodos que no tienes información. Ya, perfecto. Si tú te fijas ahí, esta parte de aquí presupone, esta de aquí, presupone que vas del periodo T-1 al periodo T. Y entonces, ¿cómo cambia? Pues era nivel más el cambio que tú esperabas. Por tanto, esto
es el valor que tú esperabas tener de nivel más tendencia en el periodo T. Entonces, si tú haces un cambio de 5 periodos, pues tendrás que tener en cuenta que hay 5 periodos de cambio. Ya, perfecto. ¿Sí? Y de la misma manera, esta tendencia de aquí presupone que es la este cálculo de esta diferencia de niveles que tienes aquí, considera que hay un único periodo. Si hubiera 5, pues tendrías que ver la diferencia de los 5 dividido entre 5. Ya, perfecto. ¿Sí? Pero igual eso ahí hace un supuesto de que estas los fórmulas estimados están repartidos equitativamente. Exacto, que son datos consecutivos. Perfecto. Porque en la práctica, generalmente, los datos que os vais a encontrar son datos como este, que son datos consecutivos. ¿De acuerdo? Y este es el ejemplo que voy a poner yo. Fijaros que es la serie de tiempo de correos electrónicos que os puse. Y en esta serie de correos electrónicos que os puse, pues aquí tenéis el día, desde el 26 de julio hasta el 27 de septiembre. Y tenéis el número de correos que recibí. Esta serie ya os indiqué en su momento que tenía estacionalidad. La gente generalmente recibe más correos de lunes a viernes que el sábado y el domingo. Por tanto, fijaros que lo que tendríamos aquí sería una estacionalidad de 7 días. El día de domingo, pues tendríamos que ver la estacionalidad que tuvo el domingo anterior, ¿vale? Y fijaros que cuando yo he hecho toda la generación de la hoja, que esto sí que lo he hecho con anterioridad, Misael, ¿a qué te refieres exactamente con lo dicho anteriormente? ¿No entendisteis mucho qué diapo? La diapo la que cambió anteriormente, no la que estaba antes, lo de la fórmula que estaba. ¿Esta? Sí, lo que estaba subrayado con celeste. Lo que está en azul, esto es para hacer pronósticos a futuro. Entonces, fíjate que lo que dice la fórmula para hacer pronósticos a futuro es, aquí te está diciendo el cambio que vas a tener. Por ejemplo, yo puse aquí un cambio de... No, esto no me sirve. Si yo quiero hacer un pronóstico a 3 periodos vista, yo qué sé, en agosto, y quiero hacer un pronóstico en noviembre, pues fijaros que T sería agosto, agosto más el número de meses hasta noviembre, septiembre, octubre, noviembre, 3. Pues lo que tendría que hacer es esto de aquí, que es mi modelo. Y mi modelo dice que es un nivel más 3 meses que hay una alteración de la tendencia, multiplicado, porque aquí pone multiplicativo, si fuera aditivo, pues aquí pondría más, el coeficiente que equivaldría a noviembre. ¿Sí? Y esto de aquí es una matemática para conseguir obtener el coeficiente de noviembre. Pero yo, olvidaros de esto, yo normalmente utilizo directamente poner aquí noviembre, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Lo que está poniendo en azul y en amarillo es que esto es las actualizaciones, tomar un nuevo dato, calcular un nuevo promedio, y esto de aquí es hacer un nuevo pronóstico. Y este es el modelo matemático, el modelo estadístico que yo en realidad estoy analizando y del que estoy buscando los mejores valores de nivel, de tendencia y estacionalidad. Igual que en el ejemplo que ponía de la altura media de un chileno, pues mi modelo matemático era, ¿cuál es el pronóstico para un nuevo chileno? Su altura será igual al promedio de la altura de los chilenos que he visto antes. Ese es mi modelo matemático. ¿De acuerdo? ¿Mejor, Misael? Lo vas a ver ahora, porque voy a desarrollar el ejemplo. Y si os miráis, fijaros que yo he dejado un valor aquí. ¿Profe? Dime. Una pregunta. En este caso, cuando usted le explicó previamente no a Misael, sino que al otro alumno, y él le preguntó sobre el dato T-1. Ese T-1, si por ejemplo yo tuviera como un salto despaciado, donde, pues no sé, por ejemplo, T-1. tres periodos o 4 periodos, ya no que sería falta un dato. Ya no sería T-1. Si tienes un dato que te falta, tienes que modificar la fórmula para tener en cuenta que el desplazamiento ha sido mayor de un periodo. Claro, pero en ese caso, el T-1 significaría tomar el último dato.
que No, tengo. como te El estoy último dato disponible. tendrías que modificar la fórmula. No es simplemente sustituir el valor. ¿Por qué? Porque si te fijas esta fórmula de aquí, volviendo al si te fijas en esta fórmula de aquí presupone que esto de aquí ha habido, un momento, esto de aquí ha habido un periodo de cambio. Entonces, si a ti te falta un valor y ha habido 2 periodos de cambio, el valor que tú esperarías es que incluyera 2 periodos de cambio. ¿Cierto? Por tanto, lo que tendrías que hacer es aquí t-2 y aquí 2 por t-2. Porque ha habido 2 periodos de cambio. Entonces, tu valor esperado de nivel es el valor de nivel que tenías el periodo anterior más una tendencia. Pues si estas 2 tendencias separado, pues será el nivel que tenías hace 2 periodos más 2 tendencias. Y en la fórmula de abajo, pues como te faltan valores, pues serían las 2 tendencias que tú esperabas, que para transformarlo en una tendencia única tendrías que dividir entre 2. ¿Vale? Es directo, es dependiendo de la situación. Por eso yo os pido que entendáis las fórmulas, porque no es que sea coger una fórmula y aplicarla directamente, es dependiendo de lo que tengas que hacer. ¿Sí? Entonces, si te faltan periodos, pues tienes que modificar las fórmulas para tener en cuenta qué efecto pasa al cambiar los periodos o la falta de periodos. No es algo habitual porque generalmente no faltan periodos, solamente faltan periodos pues, por cuando hay huelgas o cuando ha sucedido algo extraño. O sea, eso es... Ya, y por ejemplo, y mirando hacia adelante, neta, si, quizás estoy repitiendo la misma pregunta que hizo Misael. Si estoy, por ejemplo, no sé, en agosto y tengo todos los datos hasta agosto y tengo mi estimador de tendencia y de nivel hasta agosto y quiero mirar hacia, no sé, noviembre, ahí aplico la misma fórmula, pero lo Ahí multiplico sí que no hay ningún por problema, pero meses. tienes que tener en cuenta que el valor de estacionalidad que tienes que utilizar es el mejor estimador que tienes para noviembre. Y ese estimador sería el último que tengo. El último que hayas calculado para noviembre. Es igual que con lo de la altura. Cada vez que llega un nuevo valor haces cambios. Pues los antiguos te olvidas. Entonces, si tú te ha llegado un valor de agosto y tú has hecho un cálculo con agosto, pues te olvidas del antiguo valor de estacionalidad de agosto. El valor de nivel y el valor de tendencia es universal de la serie. Y es siempre el último que tengas. Pero el de estacionalidad tienes que tener en cuenta todos los valores de estacionalidad de todos los factores. No solamente el último que has calculado, porque el último que has calculado, en el caso de que sea agosto, solo sirve para agosto. Para todos los meses de agosto que haya en el futuro. Pero solo para agosto. Porque es estacionalidad al final. Claro. Pero los otros no, los otros pues son los que son. O sea, tendría que eventualmente meterle el de estacionalidad de noviembre anterior. Claro. ¿O no? Porque es el que corresponde. Porque es el que corresponde a la estacionalidad. ¿Por qué vas a utilizar la estacionalidad de...? O sea, esto es como decir... Yo la última estacionalidad que hice fue las reservas hoteleras en verano en Viña. En verano. ¿Vale? Y después utilizo el coeficiente de estacionalidad de verano para calcular las demandas que va a haber en invierno. No tiene sentido. Para calcular la demanda que va a haber en invierno, utiliza el coeficiente de estacionalidad de invierno. Y el coeficiente de estacionalidad de invierno se calcula usando datos de invierno. Ya. ¿Sí? Generalmente... Profe, si veo toda la semana, tengo que ver todos los datos de cada lunes anterior, después de cada martes anterior. No, tú tienes que calcular los valores de nivel y de tendencia que se calculan con todo, y cada vez que calculas un nuevo valor, también resulta que tendrá una estacionalidad. Por ejemplo, en este caso, pues la que toque. Por ejemplo, cuando llegue este dato del domingo, pues lo que modificará será la estacionalidad del domingo. Y para hacer cálculos, pues utilizaré la estacionalidad del domingo. Para los domingos. Pero para el miércoles, pues utilizaré la estacionalidad del miércoles. La que sea.
no la del domingo, la del miércoles. ¿Sí? Ya, profe, y una última pregunta, en el mismo ejemplo que yo le puse, que no sé, tengo datos solo hasta agosto, por ejemplo, y quiero hacer el pronóstico para noviembre, yo tendría que ocupar como nivel y tendencia los datos de agosto, Claro. pero la estacionalidad de noviembre. Claro, porque el modelo... Pero la estacionalidad de noviembre anterior. Bueno, ¿y qué? Pero el modelo es esto. El modelo es... una estimación de nivel. Una estimación de la tendencia. Claro, que eso sería lo último que tengo en el fondo. Y tantas estimaciones de estacionalidad como periodos tengas. Porque lo que no puede ser es que utilices el valor de febrero para octubre, pero el nivel y la tendencia es de toda la serie tiene nivel y tendencia, toda. Claro, Entonces, y el último al final. Cada dato que tú le metes a la serie, por ejemplo, aquí, todos estos datos que tenéis aquí, este dato, este 40 de aquí, explica o se explica como una parte de nivel, como una parte de tendencia y como una parte de estacionalidad. Ya, perfecto. Claro, ¿Sí? pero al final el dato que mejor explica la tendencia y el nivel es como, por decirlo así, el último dato. Claro, porque Ya, es vale. más información. O sea, imaginaros el problema que yo explicaba de la altura de un chileno. Y ahora lo que voy a hacer es una hipótesis que no tengo ni idea porque yo no soy chileno y carezco de información relevante. ¿Vale? Pero imaginaros que en Chile, y esto alguno de vosotros me puede aclarar si es verdad, me da la sensación que la gente de arriba, de la primera, segunda y tercera región, generalmente tiene origen incaico y es más pequeña en altura que la gente de la quinta, sexta y séptima región. ¿De acuerdo? O sea, las tribus originarias del norte son más bajas que las tribus originarias del sur. Es una hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hubiera sucedido en este modelo matemático que tengo aquí? El de la altura. Pues mi nuevo modelo de altura sería media más contribución racial. ¿De acuerdo? Y dependiendo de si eres de origen aymara o eres de origen alemán, pues ahí hay una contribución racial. ¿De acuerdo? Ahora, cuando llegara un nuevo dato, cuando llegara un nuevo chileno, ese chileno tiene la altura promedio de todos los chilenos, una información sobre el promedio chileno que está asociado a hábitos alimentarios, clima, deporte y millones de cosas, más su contribución racial. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando llegara yo, por ejemplo, yo no soy chileno, perdón, cuando llegara, yo qué sé, Alejandro, que ha hecho una pregunta que le contestaré en un momento, y entrara ahí, lo que él haría sería modificar la media nacional y modificar la contribución racial de su etnia. Y entonces, no sé el origen de etnia de Alejandro, pero imaginaros que él fuera, se llama Sainz, seguramente su madre es española, o de origen español. Pues, ¿qué modificaría? Pues la contribución racial español, pero no modificaría ni la mapuche, ni la aymara, ni cualquier otra. ¿De acuerdo? Es lo mismo, exactamente lo mismo aquí. Cuando tú llega un nuevo dato, las ventas de octubre, pues modifican. El nivel y la tendencia, que son globales, son de todas las series, son de todos los chilenos y representan sus hábitos alimentarios, su clima, el deporte que hacen, el consumo de calcio, todo lo que afecta a la altura, más un componente estacional que está asociado a tu estación. Y en vuestro caso, pues sería cada uno la etnia de la que forma parte.
¿De acuerdo? Que modifica la altura. Evidentemente que modifica la altura. Porque, no sé, o sea, la gente no es igual de alta en todo el mundo. Los orientales son más bajos, los nórdicos son más altos, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el modelo. Ya. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora voy a contestar a Alejandro Manjut, la clase para ahora, volvemos a las 10, y a Fiorenza. Alejandro, ¿puede enviar una segunda respuesta del control? Siempre, yo solo corrijo la última. No hay ningún problema. Volveremos aquí, empezaremos a las 10 aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, Fiorenza, ¿puedo hacerla al final de clase? Sí, puedes hacerlas al final de clase, no hay ningún problema. ¿Te importa? Incluso puedes hacerla ahora en el descanso. Si no os molesta mucho, yo voy a necesitar salir 10 minutos porque necesito más café, necesito un quinto café. Y vuelvo después a 5 minutos antes de las 10 y seguimos con la clase porque tenemos que acabar ese ejercicio que aún no lo he acabado, ¿vale? Ya, ahí le pregunto entonces, profe. Sí, Fiorenza, dame 10 minutitos que vaya a hacerme un café y ir al baño y parece que me Ya, gracias. unas cosas para los niños y después te atiendo, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias y hasta ahora.